¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta. Venga. Ahora sí es de vuelta. Wow. O Sí, ahora sí sea, después de un después de ratillo. mucho tiempo al poderosísimo podcast. Pero sigue igual de poderosísimo, ¿ok? Sí, a pesar de estas... Atrasadísimo, pero poderosísimo. Este Fueron tiempo, vacaciones de verano. algunas personas ahí nos Regresamos de estuvieron vacaciones y luego mandando otra vez mensajes. vacaciones. Sí, pasaron ahí unos... Nos fuimos a París a grabar. Ojalá. Tenemos footage ahí. Traemos bastante material y contenido. Oye, espérenos algo mochado en la cámara. No, estás completito. Ah, bueno. Bueno, si te moviste ya no te prometo nada. Ok, vamos a editar este pedacito así de detalles técnicos y luego ya regresando. Hasta creo. No hay presupuesto para la edición. Esperemos hayan tenido unas bonitas semanas y no hayan descuidado su debo a pesar de que no estábamos aquí. Sí, sí, o sea, que no seamos nosotros los que... la razón. Ya creyéndonos Uy. bien los pilares y todo. Sí, sí, sí. Sí, No, es cierto. que si no hablan del Debo yo no lo hago. ¿Para qué? Ok, no, ahorita ya estamos hablando de Salomón. Ya acabamos con la vida del rey David. Ya está Oye, de Bueno, hecho, no la el- acabamos nosotros con su vida, ¿Qué, pero... caray, ¿qué le hiciste? ¿Lo mataste? ¿O qué? Pero sí terminamos ya dio sus palabras, ya fue el desastre de sus hijos ahí peleándose. Ujú. Hoy sí es cierto. Terminamos primero de... No, Pasó mucho la semana. terminamos Samuel, no habíamos terminado Samuel Sí, sí, sí. Samuel. hace 2 semanas. Reyes. Ahorita ya estamos con Reyes. Ya sus hijos loquillos se mega destrampó. Sí. Oye, nos brincamos todo eso porque hablamos de Saúl. Sí. Ni modo, David Sí, ya se cierto, nos fue. nos perdimos Literal. de Se nos fue David. Sí, sí, sí. Y ahorita ya estamos con Pero aquí ando. Salomón. Pero, aquí anda- pero volvió. Anda, La primera y la última que vamos a hablar de Salomón. Sí, o porque- sea, sí, literalmente Ya, ya hoy se muere. ya se Hoy se muere. ya está terminando Salomón ya Ya también. empieza Roboam y Jorge Roboam. Ay, qué rápido este debo, Todos qué lo saben. rápido. Sí, es Ya. que este año se está yendo como agua a la bestia. Sí, como entra este Juego de Tronos. Perdóname Dios por decirle así. Ey, sí es cierto, estaría curado sacar una serie de Juego de Tronos, yo ¿no? cuando- O sea, yo literal. he visto, Yo una, yo sé vez que sí he lo, visto. yo una vez sí lo pensé así como, esto está bien heavy, así como el hijo acá Sí. diciéndole, no, yo merezco ser el rey y la gente me apoya, ¿sí o no? Y se pone en la entrada. Ya no vamos a hablar de eso porque ya fue hace Sí, 2 sí, sí. semanas. Pero está Pero- muy chido. Pero la léanlo. historia se repite, o sea, eso pasa Sí. después con sus nietos, ¿no? Y... Sí, sí, sí. Sí, Como sí, en Star pues- Wars. Uy, sí es cierto. Bro. Fíjate que yo he pensado que a veces Star Wars es como una saga de la Biblia. A veces tiene como fragmentos así Puede que ser. dices como... Tiene mucho sentido. Es que, Ajá, es como es que a Narnia. veces como que piensas eso, pero demasiadas cosas aplican así como, es que se fijan en la Biblia. Como, simplemente de cualquier película que hable de un elegido ya tiene ahí un matiz de... Sí, el elegido, que se vuelven a repetir historias, que no aprenden del pasado. O- Sí. La como venganza si del la padre. humanidad, Ah, parece que si la humanidad repitiera los mismos errores, pero Sí, no da creo. que- no, Sí, eso nada es más las un- mismas nah. historias. No No creo. los mismos errores, eso no pasa. Como que escucharon algo y dije, mira. parece. Como cuando dices, eso pasa en otra iglesia. Ya sé. aquí O en la no. escuela que sean en otra escuela. En otra Sí, escuela de Los hacen de la esto. tarde. El Se primo la de un to- amigo. Pero bueno, yo soy muy recio con nuestros... Sí, sí. ¿Cómo ven a Salomón? Ay, pues Salomón, la neta, o sea, tiene como muchas cosas. Tiene muchas cosas muy buenas y tiene muchas cosas muy malas, ¿no? De hecho, ahorita estábamos hablando de por qué le habrá tocado a Salomón ser el que construyó el templo, ¿no? Porque siempre Ujú. hablamos de eso, ¿no? De que, el templo de Salomón y cómo, La o casa sea, de Dios. mandó a Sí, sí, traer sí. un chorro de robles y de un montón de metales y un montón de cosas, todos los utensilios del templo y un chorro de cosas que hizo, todo con tal de agradar a Dios, ¿no? Sí. Como de que tuviera un lugar el pueblo de Israel para que pudieran honrar a Dios de una buena manera, ¿no? Y algo que siempre me ha llamado la atención y que ahí siempre cuando pienso en la vida del rey Salomón, se me viene a la mente esta parte de su historia, porque pues fue de las primeras cosas que yo leí, ¿no? Me acuerdo que cuando estaba chico aprendí esta historia, ¿no? De saber que Salomón pues era el hijo del rey David y cuando él recién subió al trono, o sea, como que tuvo una conversación con Dios, ¿no? Y Dios le dijo, o sea, pídeme lo que tú quieras, pídeme cualquier cosa que se te antoje y, o sea, y a mí me va a agradar dártelo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no sé, ustedes, o sea, en qué posición se imaginarían que se pudieran poner, ¿no? Si Dios te dijera acá de que, o sea, te voy a dar lo que quieras, o sea, todo, cualquier cosa que tú desees, te lo puedo dar en ese momento. Eso también tiene un parecido con el Aladín, ¿no? El mago de la porque son lámpara. o tres, sea, bro. Tenía que sacar David así la Sí, historia Como de sea, Disney, Disney. bro, siempre La Disney. me patrocina. Pero sí viste la película de Aladdin. no, no es cierto.
Aunque sí, no sé si el Adrián decía que no creo que lo hubiera necesitado, o sea, cualquier cosa que pidiera. Ya, es que, o sea, Sí, contexto, contexto. batallo para decir poquito esto porque a Dios le agrada, o sea, a Dios le agrada esa petición. O sea, a Dios le agrada, pero yo lo leo y digo, ay, la neta, o sea, seamos honestos, era el hijo del rey David, ¿ok? O sea, ¿Qué más necesitaba? dices, ajá, exactamente, es como no, bueno, no hay un límite del dinero, ¿sabes? Sí, Y sí, ahorita sí. con el capitalismo podemos ver que no hay un límite de cuánto puede desear un hombre. Entonces, Sí, está como el ese sí caso hay- de Johnny Depp, ¿no? O sea, ¿Qué? sí. No, ¿quieres sacar chismecito? No, es que la muchacha tenía 7 millones de dólares. Como es mucho dinero, pero quería más. Y ¿a eso aún te así quería refieres? más, ajá. O sea, Ah, ok, ok. que un Sí, como no hay- mortal con 7 millones de dólares, Sí, dices como... vives para en Tijuana. Sí. Sí. Como para qué. Y luego vemos a los poderosísimos de la roca. De Ándale, Híjole, híjole. ya se los salió. poderosísimos del mundo, así de... Sí, los más ricos, ¿no? Y los más ricos peleándose como por generar muchísimo más dinero. Y uno acá Ujú. con nuestra mente limitada de 500 pesos a la semana, dices como no manches, no, si yo tuviera un Ujú. millón de dólares en mi cuenta bancaria, ya no hago absolutamente nada el resto de mi vida. O Y sea, no es cierto. Mentira. Yo sí lo haría, la neta. ¿Qué? ¿Retirarte? Sí. No, no lo porque- haría. ey, es Fíjate, que... la otra vez explicando eso, ¿no? Que yo te dije, ¿con cuánto hoy te retirarías y ya como ya? Y la neta no alcanza con la cantidad, a menos que yo tenía pensado en el momento. Como sea, saqué cuánto y dije, no manches. No, pero es que para empezar, eso es una imaginación, o sea, un viaje mental en el que Sí. si no podemos estar ahí, o sea, como no podemos estar ahí, no sabemos cómo reaccionaríamos ante eso. Ujú. O sea, y entonces, ¿por qué dices, te das cuenta que las personas que realmente se retiran con dinero no son que casi nadie? O sea, ni siquiera los actores que ya crearon negocios Sí, y sí, y dices, esa persona ya no ocupa trabajar. O Pero sea, sigue ahí. y siguen ahí, luego se pierden las drogas y dices, ay, pobrecitos. Ahí vemos a Chabelo, ¿no? Ándale, que acaba de regresar a la televisión. ¿Neta? No. Sí, dije, no, pensé que por eso lo decías. No. No, salió la noticia de que Chabelo quería regresar a la televisión después de haber estado hospitalizado un chorro de tiempo. No manches. Pero así como en familia con Chaval otra vez. No sé si el programa sí o que algunas apariciones acá. Pero, Su sí, maquinita en de serio. coser. No te pases. Pero bueno, regresando a Salomón, como... O sea, él lleva trabajando como 3 siglos y ahí sigue, bro. Es que es la maldición de Adán. Desde que caímos del Edén, ya es trabajar. Ahí estaba trabajar, él, ¿no? Esa es la maldición que tiene el hombre. puro trabajar. Entonces, ya por un lado sigo como, bueno, seamos honestos, ya tenía dinero. Por ende tenía mucho poder adquisitivo, va a ser el rey, había crecido como príncipe, había crecido... Salomón, ¿eh? O Sí, Chabelo. Sí, Salomón. Salomón. Me quedé. Pues es muy parecido, ¿no? No, no es Igual cierto. estaba, bro. Es A más, lo Chabelo mejor. le aconsejó a Salomón. Pide sabiduría, bro. Ni no ocupas dinero. Te pasas. Entonces, pero bueno, sí hay que alabar ese Sí, gesto. reconocerle, ¿no? Sí, ¿Qué reconocer fue, ese- qué fue la gran cosa que pidió Salomón? Que pidió sabiduría, ¿no? Ujú. O sea, decía, dame un corazón sensible, un corazón con comprensión para poder gobernar correctamente tu Ujú. pueblo, ¿no? Yo creo que eso todavía es lo más chido de esa petición. Como lo que pidió, no, aunque fue la sabiduría para él, fue dame sabiduría para vertirla en otros. Ujú. Eso es lo que sí es cierto que es de admirar, como no pidió algo que solamente lo enriqueciera a él, sino algo que yo puedo utilizar. O sea, ¿quién pediría algo que lo vamos a utilizar para servir a los demás? Como, Dios, Uy, dame eso está dame hardcore, ¿eh? esto para poder darle a muchas, como, Ya. dame, imagínate, dame dinero, pero para el 90% del dinero que me des, darlo. O sea, no lo Ujú. haríamos. O sea, sería como, para diezmar Sí, bien, así. sí. Dame mucho dinero para poder dar un diezmo más grande. Ujú. Pero Salomón así como todo lo voy a... Y lo hace, Ujú. eso sí lo hace. Sí. O sea, vierte todo el regalo que Dios le dio, lo vierte ante el pueblo. Sí, y a mí se me hace como bien intenso imaginarme todo lo que sucedió en esa época por esa simple decisión, ¿no? O sea, pidió sabiduría y dijo Dios, o sea, por cuanto no me pediste riquezas o no me pediste tesoros o poder o cualquier otra cosa, te voy a conceder el tener la sabiduría, pero aparte te voy a bendecir, ¿no? Y aparte Ujú. te voy a dar todas esas cosas que Yeah. pudiste haberme pedido. Hackeó el sistema. Y llegó a un Salomón. punto, Hackeó el sistema, bro. o sea, hackeó, o sea, porque llegó un punto donde dice la Biblia que era tan común la plata en el reino de Israel que perdió su valor.
Que O sea, se todo- volvió poderosísimo. O sea, se volvió tan poderosísimo. O sea, toda la gente tenía plata, me imagino. O sea, todo el mundo tenía, ay, plata acá. La Tenía, plata, la plata. tenía mucha plata. Y, o sea, un montón de cosas se hicieron para la construcción del reino. El reino se expandió y Ujú. dice, ¿no? Que vivió un periodo de un chorro de paz, ¿no? Pero a mí lo que me llamó un chorro de atención es que no importa cuánta sabiduría puedas pedirle a Dios, y bueno, ahorita lo estábamos tocando un poquito, ¿no? De que pidió sabiduría para gobernar al pueblo de Israel Ujú. correctamente. Sin embargo, creo que le faltó pedir sabiduría Para vivir. para poder vivir correctamente él, ¿no? O sea, Ya. porque, o sea, todo el mundo sabemos Changos. como una de las cosas que fueron sus mayores debilidades, pues que fue, ¿no? O sea, el que le que echaba el ojo, o sea, a las mujeres. O sea, y que dice una parte que le estaba Sin leyendo hace comentarios. ratito, ¿no? De que llegó a tener hasta 700 esposas y 300 concubinas. O sea, A más su de, máquina más de de coser. mil, Redentor. más de 1000 Oye, y parejas de llegó a las que tener. supieron, ¿no? Ahora, Fueron imagínate. las que registró, ¿no? Ándale, ándale, Ajá. las que registró. Porque, sí, con, sí. porque concubinas era como de que, ay, sí, Sí. Simón, estás ahí, pero no te doy todos los derechos, ¿no? De una esposa. Pero aún así, o sea, fue un montón de tiempo, de más decisiones y sobre todo que alejaron su corazón de alabar a Dios. Ujú. Deja tú, O sea, imagínate la persona que lo casaba con las esposas, o sea, el vato ya estaba bien harto, ¿no? Era como, otra vez, pasa. Otra mi rey. Mi rey. Literalmente mi rey. O sea, Agarra el rollo, mi rey. O sea, ¿cuánto tiempo le hubiera tomado? Le tomó Es como lo que yo estaba pensando. una al día por más de 3 años o por como 3 Oye, años. a su máquina, o sea, si las fiestas duraban 7 días, ¿no? Bueno, por eso yo dije, una por 7 o semana, ¿no? 14. 114. 7 o 14 Pero días. ¿cuánto? Ah. 52 semanas en un año, a la bestia, pues como 20 años casándose, ¿o qué? Yo Oye, creo- sí, o sea, vivía boda tras boda, yo creo, literal, porque si no, no veo cómo le alcanza el tiempo. Bueno, no se casó con todas, se casó nada más con 700. No más. Ey, son menos, son 300 menos. No Ey, por eso yo creo que no se casó con esas, porque no le alcanzó el le alcanzó tiempo. el tiempo. Sí, es cierto. Pero sí, o sea, un chorro de cosas que yo pienso muchas veces como en decisiones propias, como yo he sido muy de pedirle a Dios eso, ¿no? Como siempre es como una palabra muy clave, le digo a Dios, dame sabiduría para tomar esta decisión respecto a mi trabajo, ¿no? O esta decisión respecto a mi familia, o esta decisión respecto a mis finanzas. Pero, o sea, ¿cómo se completa esa para tomar buenas decisiones, no? Porque al final de Ya. cuentas dice que a Dios le agradaba más el corazón de David que el de Salomón. Sí. Y Ujú. David, que se la pasó en guerra toda su vida, se la pasó en Sí, sí. batallando y golpeando. Pero yo creo que irónicamente es por el trato que Salomón tenía con Dios. Porque David tenía un corazón sencillo y Salomón ya estaba contaminado. O sea, cuando naces con riqueza, ¿qué pasa? Automáticamente eres el hijo de papi, ¿no? De que, oye, se me antoja esto, pues tráemelo, quiero esto. Ujú. Y David era lo que decíamos, era un pastor, o sea, él se tenía que ganar todo a puño, ¿no? Y con su bastón tenía que pelear con los animales y todo el rollo. Entonces creo que esa es la diferencia, o sea, el corazón de David era un corazón puro y el de Salomón era un corazón que había nacido sin carencias, o sea, ya estaba Ujú. acostumbrado a que todo le dieran. Entonces cuando Dios le dice Pero, como, ¿cómo te refieres a como si ya naciste privilegiado, pues ya está manchado tu corazón? no, es diferente, o sea, si ya naciste privilegiado, ya estás gozando de lo que te están dando. Y cuando no naces privilegiado, La perreas poquito. ajá, es como lo Sí, que sí, sí, dicen pero eso no de- hace como impuro puro. es como lo que dicen del abuelo rico, el hijo pobre y el nieto pordiosero, algo así, ¿no? O sea, es como que es cuando es un negocio, por ejemplo, cuando alguien tiene un negocio, el que abrió el negocio es el que es estratega, que es audaz, lo es bueno levanta y todo. vendiendo. Sí, pues es el que se aventó toda la chamba. Ajá, y luego el hijo lo hereda y es como que más o menos sabe las mañas, le sabe mover aquí y allá, pero no es tan bueno. Y ya el nieto generalmente termina vendiendo la empresa Sí, sí, sí. porque no sabe cómo se usa, ¿no? Entonces, así igual, así vemos la historia, o sea, David se quebró para expandir el reino, para unir esto con esto, los moabitas y no sé qué, pero ya Salomón ya tenía un pueblo unido, o sea, Salomón ya no necesitaba esforzarse, pues por eso de lo que decíamos hace rato, no se tenía tanto tiempo para tener 700 mujeres y aparte otras 300 más, o sea, no hacía nada, prácticamente solamente, y él dice, ¿no? O sea, de todo lo que puede hacer en el mundo, me di cuenta de que no sirvió para nada. O sea, a fin de Sí, cuentas sí. es Es pura pura vanidad, ¿no? de Eclesiastés. Ajá, o sea, prácticamente es, como estaba tan aburrido, se dio cuenta de que, Ujú. pues, aunque él tenía todas las riquezas, y se me hizo curada porque a mí me gustaba leer mucho Narnia. Entonces, dice que el palacio donde vivía Salomón se llamaba el Bosque del Líbano, ¿no? Algo Ujú. así. Entonces, creo que también en Narnia sale algo muy parecido.
Pero, o sea, él tenía un palacio simplemente para estar a gusto y tenía otro palacio para... Su green room. Ajá, o sea, Dale. tenía... Otro, para, otro de juegos. Otro Ajá, de... tenía cosas así como para perder su tiempo porque no había otra cosa que hacer. Ujú. Y también estuvo interesante la primera forma en la que mostró su sabiduría, que fue cuando estaban las dos mujeres y tenían un bebé, ¿no? Y que se peleaban y Ujú, todo. Ujú. O sea, yo me imagino qué tal si su sabiduría no hubiera sido la correcta y hubiera, de todos modos, las dos hubieran dicho, pues, ¿sabes qué? Si yo no lo tengo, pues que nadie lo tenga, ¿no? Y ahí matan al niño, o sea, como que ocupas tener sabiduría, pero también ocupas tener a Dios de tu lado para que esa sabiduría tenga resultados, ¿no? Porque ahí fue como que, irónicamente, la mujer que dijo, sí, pues si es mi hijo, no lo mates, déjalo. Pero una mujer loca, pues hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues dale cuello, ¿no? Entonces, todas esas cosas son como, no sé, como el corazón de Salomón era un corazón que no tenía una experiencia con Dios viva. O sea, era simplemente como la salvación. No, le pero... habló, o Ajá, sea, sí, sí tiene ¿sí? razón como con Dios. alguien que habló con Dios cara a cara. No tiene Sí, una pero experiencia viva. es como la salvación, o sea, es un regalo. No, no nos cuesta, pues realmente. No es como que tengas que decir, ¿sabes qué? Voy a matar corderos y voy a hacer esto, voy a hacer aquello como Ajá. antes, ¿no? Ujú. Antigüedad. Entonces, eso ahorita simplemente es un regalo que recibimos, pero mucha gente no lo valora. Es como, Sí, pues sí, sí, ya sí. lo tengo, no ocupo hacer nada, ¿no? Sí, sí, sí. Al Yo- contrario que si te lo ganas, es como, dude, tengo que cuidarlo porque es lo único que tengo. Entonces, Yo lo que veo mucho bueno, de diferencia entre el corazón de David y en el de Salomón sería tal vez, tal vez por el hecho de la sabiduría que tenía ya Salomón y que pidió, no pudo haber sido probado tanto su arrepentimiento. O sea, ¿cómo? Ujú. Pues el vato no se arrepentía de nada, o sea, nunca se arrepintió de Sí. nada porque pues era muy sabio. Tal vez debió haberse arrepentido de tener un chorro de esposas, ¿no? Pero el hecho de que David estaba en tiempos de guerra, o sea, necesitaba a Dios todo el tiempo, o sea, Ujú. todo el tiempo era necesario, porque aún si no la estuviera regando, su cabeza corría peligro, o sea, ujú, alguien lo iba a Ujú. matar, Alguien lo está alguien lo estaba persiguiendo. persiguiendo. Literalmente la toda la mitad, vida. no iba a decir cuándo dejó de reinar, pero reinó y su hijo empezó a perseguirlo. Simón. O sea, O sea, el vato tenía fuerzas que estarse conectando con Dios y tenía que am, regresar todo el tiempo como a ese amor que debemos de tener Ujú. con Dios, como el voltear a cada rato. Y yo creo que Salomón no pudo tanto como experimentar eso porque es como, pues todo lo sé, ¿sabes? Como Ujú. para todo hay una respuesta, todo hay una solución. Y creo que ahí entra muchísimo nuestro conocimiento cuando está mucho nuestro conocimiento por encima del regresar con Dios, como hay este problema. No, pues hay que resolverlo de esta manera. Ya. Tas. Ujú. Incluso hasta con Biblia, o sea, no hablo de como, científicamente La no, nueva sí, religión. como la gente que no va a la iglesia sí piensa así, no, yendo a la iglesia, siendo cristianos, como, esa es la solución, hay que hacer esto y hay que hacer esto y hay que hacer esto. Ponte a ¿Por qué? ayunar. Porque así se hace, porque esta es la manera. Y nunca es como siendo como David, como regresar, como regresa con Ujú. Dios, pídele a Dios, qué a Dios haría y ponerte de rodillas y, bueno, no sé. Pues que siento que no es tan como blanco o negro el de que si no sufriste, no apreciaste a Dios, no apreciaste lo que tienes. Porque una vez platicaba con Pablo, creo, ¿no? Como esto del testimonio, que hablamos de cada persona, ¿no? Sí, Hay platicamos. algunos que tienen un testimonio bien hardcore, ¿no? Confirmo. No, y de hecho me acuerdo porque específicamente hablamos, creo que del tema del alcohol. Que yo Sí. como tengo una postura frente al alcohol, porque yo batallé con Yo el pensé alcohol. que ibas a decir otra cosa, güey. ¿De qué? Que se me antojaba una... Tú sigue, tú sigue. No, esto no. Sácalas. Sé que, Ah. sé que grabamos, pausa, sé que no nos rewind. gusta Es más, editar nada. lo que tenemos aquí. Ustedes Por eso piensan que andamos es tan agua. episodio. No, pero platicaba con Pablo, creo que sí era de eso. De eso, como que tengo una postura muy firme en cuanto al alcohol, de que no, como no le entres al alcohol, ¿no? ¿Por qué? Ujú. Porque yo tengo como un trasfondo con el reprendo. alcohol. Al contrario, yo digo que... Ajá, y al contrario, Pablo dice que te desvuelvo, no es cierto. A ver, No. ¿por qué era una discusión? A ver. Porque estábamos platicando como de si llega alguien. No, es que es parte de alguien. Pero por ejemplo, si llega alguien y digamos, llega David, ¿no? Y dice, oye, va llegando recién a la iglesia, ¿no? Con un Digamos. six. Y él tiene Como la. siempre. Digamos que sí, digamos que él tiene la duda, ¿no? Como, oye, como cristianos Con un podemos barril, o bro. no tomar, ¿no? Sí, a veces estamos hardcore. Y llega así, ¿no? Con la duda. Entonces yo tengo como mi postura muy firme. Yo le diría, ¿sabes qué? No lo hagas. No le entres ahí.
Y yo le podría como contar mi testimonio y convencerlo, tal vez que diga, ok, es que va, no le voy a entrar. Pero, por ejemplo, dijimos, ok, si Pablo, que él no batió con alcohol, y a lo mejor él tiene la postura que yo no le sabes que no hay que tomar, pero él no tiene un testimonio. Entonces, eso lo desvalida a él como para poder hablar con David acerca del alcohol. O sea, es como lo veo ahorita con esas relaciones. Pues, es que Despeja Salomón X. no sufrió, no estuvo con batalla. Y yo creo que no por el simple hecho de que existen los proverbios, ¿no? Y cuántas situaciones no existen como hipotéticas que están escritas en los proverbios escritos por Salomón. Por Salomón. Y Salomón, yo creo que no se ponía a observar hormigas, ni a las abejas, ni a las liebres, ni nada. Y aún así, como escribió las lecciones que puedes aprender de la creación, ¿no? Y como un montón de Ujú. cosas, ¿no? O habló acerca del trabajo del obrero, que solamente como Sí, sí, sí. que se lo lleva a alguien más, ¿no? La recompensa o cosas por el estilo. No creo que Salomón realmente tuviera una vida en la cual experimentara esas El cosas, trabajo. sino que era sabiduría que venía de parte de Dios. Exacto. Los obreros así como, Deducciones, oye, o sea. tú ni has trabajado en tu vida". Sí, va. Ajá. Sí. ¿Tú cómo sabes? Ajá, ¿cómo desvalidarías todo? No, es que sí, el argumento, bueno, ya, no quiero meterme mucho en eso. Ay, Pero sí, es que no, quieres, no, quieres es que no, ver. no podemos desvalidar como, Ajá, como exacto. nada más porque no tienes como conocimiento empírico de algo, porque en ese caso, como un chorro de libros escritos Ujú. como Sí, sí, sí. de inspiración o de trabajo o de fuerza, por como dicen, no sé, los marxistas, por ejemplo, acá, Karl Marx nunca trabajó en su vida y habla muchísimo al proletariado, entonces es como, no, ya es todo lo que tengo que decir. Ya le picaste una venita. Ya sé. Sí, sí, sí. Se está aprendiendo. Pero sí, entonces por eso digo como que no siento que sea tan blanco o negro de que decía, David sufrió mucho y necesitaba mucho a Dios y Salomón no. Porque volvemos a lo mismo, o sea, no, aún si se había ganado todo el reino que quieras, el hecho de que Dios salvara era otro nivel. O sea, Dios no es como que se estaba fijando en quién tenía más poder en ese momento y, a ti te voy a hablar. Entonces, ¿tú cuál crees que era la diferencia entre Salomón y David? Pues inventan dos personas diferentes. Inventan dos personas diferentes. Por eso yo y digo cada el uno con- corazón. O sea, aquí lo que hablamos es el corazón. Porque por personalidades hay Ajá. muchas, ¿no? O sea, cada quien tiene sus gustos, sus formas de vivir y sí. todo. Pero yo decía más el corazón. O sea, el corazón de David pasó por un proceso de moldeado. El Ujú. corazón de Salomón era un corazón, como decían, era una persona sabia. O sea, no pasó tantos golpes o más bien tantos... Pero tal vez sí porque, corríjanme si me equivoco, pero él fue el hijo de era Betsabé. Él, Sí. él fue el que tuvo Sí, con sí, sí. Betsabé, ¿no? O sea, murió su hermanito y Salomón fue él. Entonces a lo mejor igual y era medio el despreciado por algo así. Porque al final de cuentas creo que al final fue el más chico, ¿no? Sí. Pero Betsabe fue la que rogó para que a él le dieran el Ajá, trono. arrebató el eso trono. sí, eso sí es cierto. Sí, literal, por eso es Juego de Tronos. O sea, es una tras otra, Sí, tras sí otra. es cierto, porque ya estaban, según coronando a su Sí, hermano bueno, sí lo- más sí lo- grande, ajá, literal, y su ese mamá le momento. hizo el paro. Sí. Y a mí lo No que nos sea... odien por comparar Juego de Tronos. Pero podemos hacer Yo no una la he visto, saga. en mi defensa. Más próximamente la vamos a rodar ahí en la iglesia. Así que vayan preparando su personaje. No, a mí se me hizo interesante en la vida de David el libro de Perfil de Tres Monarcas. Porque ya que tú lees ese libro, entiendes la forma en la que David miraba a Saúl. Ujú. Entonces él decía, o sea, y aún a su hijo, ¿no? Cuando su hijo lo traicionó y quería matarlo, David dijo, pobre de aquel que toque a mi hijo, ¿no? Porque al que lo toque le va a ir como en feria. Y sí, Ujú. lo cumplió, o sea, incluso aquellos que fueron a chismearle, le dijo, ¿sabes qué? Sí, Pues, sí, sí. cuello, ¿no? Aunque Entonces, siento que sí los malcrea poquito, ¿eh? pues No, mucho, creo que menciona que nunca los corrigió. O sea, pues sí, ¿no? Igual que Eli. Y luego le tocó como en feria. Pero yo voy más la parte en la que, o sea, David tenía un corazón incluso para amar a aquel que le Ujú. fallaba, ¿no? Claro. Horrible. Y lo que yo aprendí mucho de David fue, él respetaba a Saúl, a pesar de que David era el que había sido ungido, David era el que tenía una Ujú. comunión con Dios, David había sido el que había visto milagros y todo. O sea, respetó a Saúl. Y luego cuando su hijo se para y le dice, ¿sabes qué? Yo quiero el trono, igual le da su lugar, le dice, ¿sabes qué? O sea, voy a pelear contigo, pero a mano bajita, te voy a dar chance de Ujú. que te vayas, como, como todas esas cosas, de alguna manera también hablaban de un corazón, pues en el libro dice, ¿no? Como un corazón sano, un corazón que no guardaba como ciertas cosas. Y a eso voy en la parte en la que, no sé, como que el corazón de él era como muy raro, porque la mayoría de nosotros si nos dicen, ¿sabes qué? Te voy a quitar tu lugar donde estás ahorita, pero tú lo tienes por derecho, la neta no estarías conforme, es como, no, ¿por qué, no?
Y él aguantaba, o sea, aguantaba que lo corretearan, aguantaba que le hicieran complots, aguantaba de todo. Y pues después Ujú. por eso Dios le dice, ¿sabes qué? Por el corazón que tú tienes es el corazón que yo tengo. Entonces, no sé, como que de ahí se puede sacar Ujú. también. Pero, por ejemplo, pero no se ve tantas situaciones con Salomón como para compararlo, creo. Ujú. O sea, porque sí, o sea, al final de cuentas no son lo mismo, pues no. Las situaciones que pasó David, como que fueron muy específicas para él. Es que Sí. como decía Y, Pablo hace rato, ¿no? O sea, los tiempos, David vivió tiempos de guerra y exacto, Salomón ajá. vivió tiempos Tiempos de de Siento paz paz. que completamente. lo principal es que David estuvo muy obligado a cambiar constantemente, Ujú. ¿no? Porque fue retado por muchas situaciones muy diferentes cada Ujú, una. Y creo exacto. que Salomón vivió una estabilidad en Ajá. su Y vida, no ¿no? sabemos cómo hubiera reaccionado a la misma situación. Si se le hubiera revelado un hijo, si Oye, con sus el puras rey. mujeres tenía para hacer un ejército, ¿no? Mujeres y Sí, hijos, no sé cuántos hijos las tuvo, pero... 700 de Salomón. Ah. Muy bien. El David nomás tenía 30, pero ya. No, De ahí salieron las valquirias, bro, yo creo. no vamos por ahí, por favor. Pero bueno, sí, o sea, también yo como que quería llegar precisamente a eso porque va conectado al siguiente punto de esos tiempos de paz, que es cuando Salomón construyó el templo. Y que ahora es el punto porque precisamente habla de eso, ¿no? Y ya casi conseguí Biblia para leer. En Primera de Reyes 5:3 es una parte donde Salomón está como, creo que está agradeciendo como la oportunidad de construir el templo. Dice, tú sabes que mi padre David no pudo construir el templo para honrar el nombre del Señor su Dios, debido a la cantidad de guerras que le hicieron las naciones vecinas. No pude construirlo hasta que el Señor diera la victoria sobre todos sus enemigos, pero pues no le alcanzó la vida. Sin embargo, ahora el Señor mi Dios me ha dado paz en todo el territorio. No tengo enemigos y todo marcha bien. Así que tengo planeado construir un templo para honrar el nombre del Señor mi Dios, tal como él había indicado a mi padre David, pues el Señor le dijo, tu hijo, a quien yo pondré en trono, construirá el templo para honrar mi nombre. Que, por cierto, creo que hablamos de Jesús ahí, pero Salomón dijo, le arrebato la promesa, como todos nosotros aplicamos. Entonces, eso es lo que quería llegar, ¿no? Como, aún si vemos como de que Salomón tenía todo y bien a gusto acá, él pudo haber disfrutado de esa paz Ujú. como él quisiera, como acá derrochar y así, pero aunque sí creo que pasaba también cierto tiempo libre, bastante grande, para poder como meditar y todo ese rollo, porque al final de cuentas no necesitaba estar constantemente en Sí. guerra, pero era muy buen administrador. O sea, y él Sí, sí, incluso sí. en la Biblia dice cómo administraba sus cosas, a sus tropas, cómo los organizaba. O sea, sí tenía trabajo, tampoco era como que todo el día... No, o sea, no se hacía solo, pues. Necesitaban Ujú. un líder y con la sabiduría que Dios le dio, logró ser ese líder, ¿no? Y lo que se me hace chido aquí es que es lo que siento yo que también refleja parte de cómo es su corazón, es de que dijo, ok, tengo esta paz, quiero recompensarte, Dios, quiero Como honrar a hacerte ese Dios. templo que mi padre alguna vez diseñó. Que de hecho no estoy seguro, pero vino una película del rey David y como que el rey David le dio el diseño. No sé qué tan bíblico sea eso. Yo no lo leí en ninguna de la Biblia, pero en la película se va así, como, mira, hijo, así va Quién a ser, sabe. no sé qué. Ok, poquito de contexto rápido. Bueno, si vas al día con el Debo súper bien, pero si no has leído la Biblia y te gusta escucharnos por alguna razón, rápidamente, en los tiempos del rey David, el papá de Salomón, Dios se movía a través de un arca. O sea, el arca era lo que representaba Ya. el contacto y la comunión con Dios en medio de su pueblo. Diferente al arca de Noé. Sí, No esa era el confundir. arca del pacto. Sí, 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 tienes razón, no dije completo el nombre. El arca del pacto, ahí se movía Dios. Y técnicamente se lo rolaban. Una vez se lo robaron, la gente se lo estaba llevando. Y luego donde habitaba el arca, Ujú. ahí habitaba Dios y prosperaba todo el lugar. Y en una de esas tantos movederos, cuando va regresando el arca de Dios al pueblo, David, como en ese tiempo que yo creo que estaba haciendo su devocional acá, estaba leyendo algo o estaba orando y hablando con Dios y le dice como, como, ah, no sé, lo empieza a honrar y a alabar y a decirle como, te amo acá, Dios, quiero hacerte una casa, quiero hacerte un templo, quiero un lugar donde habites tú siempre y que sea este tu templo o tu hogar. Y ya ahí Dios le dice como, muchas gracias de verdad, pero, pero sigue participando. Dios le dice, Gracias, pero no gracias. No eres tú, soy yo. muchas gracias. Y ya le dice que su hijo lo va a hacer, nada más así rápido. Sí, súper contexto. Sí, sí, es importante. Y pues sí, es por eso que David no pudo construirlo a pesar de que él quería, ¿no? Como que él tenía la superintención. Y te digo, siento que a fin de cuentas eso refleja como cierto amor hacia Dios de Salomón. Como decíamos ahorita, no, Dios no le hablaba a quien sea, pues, o a quien, bueno, sí lo hacía de repente, pero a fin de cuentas alguien que lo estuviera buscando, ¿no? Que tuviera cierta pasión por él.
Y pues obviamente Salomón lo tenía. Si le quiso construir ese templo es porque tenía ese amor a Dios, o no que quería honrar de cierta manera. Ujú. Porque también creo que hasta ese punto seguían la carpita, ¿no? Que había diseñado Sí. Moisés. Hasta ese punto seguían la carpita. Entonces, no manches, que pases de una carpita en una casa de campaña a un palacio de oro. Bien intenso ahí, detallado como 2 días. De hecho, sí, creo que son 2 días del Debo, nomás el diseño El puro de... diseño Ajá, Yo le puse skip. muy mal. Se fue a YouTube y ya vio el diseño así como me Oh, amas. estaría En chido, 3D. ¿eh? Aquí abajo van a encontrar el link. Ahí en el video. ¡Ey, sí, ay, tío, que yo lo vi! ¡Estoy perro! Ahí ponlo abajo, bro. que lo vean. Sí lo encuentro. Y sí me acuerdo. No, pero está curada esa parte de la construcción. Digo, yo no soy científico, pero... Ni arquitecto. Ni arquitecto, ni nada que ver con la construcción. Soy Ni ingeniero. albañil. Sabemos que eso no es lo que sabemos. Soy que ingeniero, somos. pero no sé construir. ni en el Fortnite sé construir. Es el ingeniero que nunca vas a creer en una construcción. ¿no? Pero se me hizo interesante porque decía que la persona que se había encargado de proveer los materiales había traído lo mejor que encontraba. O sea, era árboles, más bien madera ¿de qué era? De cedro De de Líbano. cedros, Cedro ajá, de de Líbano. cedro y oro y no sé cuántas cosas. Yo me pregunto, ¿de dónde rayos sacaron tanto oro y tanta plata y no sé dónde? Tantas cosas, ¿no? Decía Me que se imagino- las traían desde el pueblo. No, espérate, me imagino a los mayas ahí diciéndole adiós a su oro. A la ciudad de oro ya de Machu Picchu. ¿no? Pero se me hizo curada. Guanajuato porque- siendo saqueado mientras. Y Salomón acá a lo ¿Qué lejos. está pasando? Pero está interesante porque dice que al final la persona que proveyó todo lo mejor fue recompensada, ¿no? Entonces, eso está curada porque Salomón no lo construyó solo, sino que necesitó de varias personas. Y las personas que también decidieron honrar esa decisión fueron recompensadas al final. Y una parte interesante que... Aunque ni le gustaron las tierras, ¿eh? El Sí, de hecho, Yo lo estaba es lo que estaba pensando. pensando. Sí, ese es el que Sí, dijo, sí. me das esto Pero, porque... pues, Porque fue la madera. también le dio Siria, también... O Asiria, no sé, es un desierto, Ey, ¿qué pues. tiene, bro? Ahí pues una planta solar ahorita bien perrona. Pues ahorita, pero en esos tiempos no sé. Y antes sí era más verde, creo. ¿Sí? Creo que sí. Bueno, aquí abajo vas a tener un video de cómo fue cambiando. En estos últimos 2500 Sí. años. El cambio. Un timelapse ahí. Pero bueno, esa parte se me hizo chida. Sí, definitivamente está muy perra. Y sí, creo que también esa parte de la sabiduría que tenía era lo que le generaba esa paz. No era nomás como que digo, se sentaba sin hacer nada. Porque ¿quién era la reina que también fue a verlo y que dijo, a la bestia? Sada. Ajá, eso. Que dijo, no manches, Salomón, te la rifas, que sí que... Ahí Y- estaban los perfumes. Sí, bueno. Yo no tengo nada que ofrecerte más que perfume a tus pies. ¡Ah! Bro, fíjate. Sí tiene que ver, tiene que ver. Claro que algo va a tener que ver. Seguro que si busco alguna prédica tiene que ver Ha de con... ser un tipo Como un tipo. de Cristo. Un tipo que se iba atravesando ahí. en la calle. Siento que sí, ahorita... Oh, acá- No, pues sí, yo creo que la van a hilar con que el perfume Es un- honra y ajá. fragancia. Pues Entonces. sí, sí, sí. Pero, Oye, muy rebuscado, muy bien rebuscado. sacado, sí, bien sacado de acá, Oye, de ¿y si la manos. mujer que le limpió los pies a Jesús era calva? Descendiente de esa. ¿No qué dijiste? Ah, ¿Era qué? ¿Era karma, dijiste? ¿Cómo que karma? calva, ¿con qué cabello? Ah. Es que bien, Adrián. Qué mal chiste. Pues con las toallas, bro, yo no sé. Con tu manto ahí se la... Bueno, continuemos. Ah. Pero sí, perdón. ¿Qué está diciendo? Yo no creo que algo está diciendo de esta La reina. reina Ajá. que se impresionó por toda la riqueza. Ah, y por sí, sí, todas sí. las Entonces digo, como que también eso demuestra, te digo, como la administración perrona que tenía Salomón, ¿no? Como para que lo quisieran imitar. Y supongo que también generaba miedo para que nadie le quisiera atacar. Pues es que debe ser el punto de equilibrio perfecto que al todo rey debería de inspirar. O sea, el hombre más sabio de la tierra, supongo que debe haber sido de los mejores reyes Sí. como Sí, de, sí. de toda la historia. O sea, por el hecho de que la toma de decisiones es lo único importante en un rey. Bueno, ya con Salomón podemos ver que no debería de ser lo único importante, también debería ser introspectivo, o sea, pero como rey, o sea, la toma de decisiones es todo, es literalmente creo que es su único trabajo. Bueno, más bien el más importante de sus trabajos Sí. como el gobernar correctamente, sí. el tomar decisiones Yo creo que correctamente. también podríamos tomar la forma en la que vivió. O sea, llegó a un punto donde ya no tenía nada que hacer. Ya había construido el templo y fue donde empezó en decadencia, ¿no? Ya que lo terminó de construir. Entonces, el hecho de no tener nada que hacer te lleva a la cosa más destructiva que hay, Normalmente que eso es, abre Mm, puertas que es a- la sexualidad, ¿no? O sea, si tú no tienes nada que hacer,
tu Ingue. mente se va a desvariar a tal manera que lo pasó con él. O sea, si él era el hombre más sabio, ni el montón de sabiduría que tuvo le impidió caer en el hecho de, pues no tengo nada que hacer, voy a irme con una mujer, ¿no? Y voy a irme con otra, y con otra, y con otra, y con otra. O sea, tenía tanto poder, tenía tanta autoridad. Lo que les decía hace rato, o sea, tenía 700 y 300, pero de las que sabemos, o sea, pues es un montón de personas, ¿no? ¿Mente 1000 ociosa, personas. pecado fácil o algo así? ¿Ah? No, sí, en O el, sea- en o el sea, ocio sí se me... No tenía sí nada se que mueve hacer, mucho era, Dios. era ocioso, entonces llegó un punto donde dijo, ok, ya no necesito a Dios, o sea, ya tengo el palacio, ya tengo dinero, ya no necesito trabajar, tengo muchas mujeres, pues ya no me llena ni siquiera eso, Necesito ¿no? otra. Necesito, no, lo que terminó haciendo fue haciendo ídolos, o sea, haciendo, Ujú. Sí. prendiendo incienso y haciendo otros altares. Entonces, una cosa te lleva a la otra, pues, o sea, no sabemos en qué momento abrió una puerta para decir, ya tengo una mujer, pues necesito otra, ¿no? Y necesito otra, necesito otra. No sé por qué te me acordé que hice eso de que era muy sabio con los demás y eso, pero no, como no en retrospectiva o introspectiva. Lo que dijo el Pablo. Ah, nunca conocieron a alguien, un niño o niña de secundaria que era muy bueno para dar consejos y que iba a ser psicólogo de Y que grande? no tenía novia. ¿Por qué? No, que era el que daba consejos. Ninguno de los dos lo captó. Sentí un Pues que, reflejo. pues que nadie estaba hablando de nada de novias. Ah. Lo primero que pensé fue el que daba consejos a la relación. Es que a mí sí me tocó conocer. Ya. Que yo tenía un amigo que se la pasaba haciéndole, no, es que las mujeres son así. Y yo como, "Él nunca ha tenido novia". O sea, ¿Tú qué sabes? Pero bueno, y fíjate, aplica lo mismo que iba a Yo decir. pensé que hablabas de tu, bro, a un muchacho en la secundaria que quería estudiar psicología y que no sé qué, dije, pues se la Sí, ¿verdad? No, es que yo no daba consejos, no me valía. Pero no, pero sí, fíjate, aplica igual, porque lo que te iba a decir es, esa persona que daba consejos, y era muy bueno a esos consejos, pero nunca los agarraba para sí mismo. O sea, siempre te decía, no, bro, es que, así como dices tú, no, es que las mujeres sí que hablas bonito, no sé qué, y no tenía novia porque él no se hablaba bonito, o cosas así, ¿no? Y a lo mejor aquí aplica igual como con Salomón, ¿no? O sea, era buenísimo para dar consejos y para tomar decisiones, pero ya para sí mismo, pues, a lo mejor ya era como, nada tiene sentido. Es como corretear el viento. sí, ¿no? Sí, es un punto muy fuerte. Creo que es un buen mensaje. No quiero hacer como, vete con este mensaje de aquí del podcast. Pero sí siento que es un punto muy fuerte el de cómo tomamos buenas decisiones hacia los demás y cómo tomarlo y cómo no seguimos esas Ujú. decisiones hacia nosotros. Creo que sí es algo que hacemos mucho como personas. El decir como, oye, no, es que échale ganas. Y tú acá por otro lado como, Bien desanimado, todo, ¿no? O sea, acá, desmotivado acá. sí, Yo bien. creo que hay un meme de eso, ¿no? Como alguien que es como que están siempre bien contentos y alegrando a todos. El payaso, es que es un payaso que se ríe a todo el mundo y llega a Ay, su en casa su y se quita el casa. maquillaje y todo triste acá. Ay, El sí. guasón, ¿no? También. No, es que estaba pensando ahorita, esto de Salomón también es como un tipo, una semejanza de lo que pasó con Adán y Eva. O sea, ellos no necesitaban trabajar, no necesitaban prácticamente nada, porque tenían todo, incluso tenían la presencia de Dios. Y aún así, el ocio ocasionó que fueran a la manzana, bueno, no a la manzana, al fruto prohibido, ¿no? Entonces, igual acá con Salomón, o sea, tenía todo y el ocio lo llevó a Ujú. chafear en su relación con Dios y después a levantar cultos. Y incluso Dios le dijo, ¿no? Le dijo, ¿sabes qué? Detente, deja de hacer lo que estás haciendo porque si no te voy a destronar. Te va a tronar. Ajá. Bueno, por misericordia a ti, A a tu papá. David, ajá, a David, Malvado. no lo voy a hacer contigo. Pero con los demás, sí, de todos modos le valió. O sea, Ujú. era ya tanta el ocio que tenía sobre él que ya ni siquiera se dio cuenta de la advertencia que le habían puesto enfrente, ¿no? Entonces digo, el ocio es como peligroso, ¿no? Ujú. Tal vez es ese punto que llegas de ya no recurrir a Dios. Ahora sí, siento que ahí siento ese punto que quizás no, como que David siempre corría y a lo mejor Salomón, pues porque honestamente tal vez no lo necesitaba en el sentido de que no se generaba ese problema en él. A lo mejor ahí sí entiendo ese punto que hacían ahorita al principio, ¿no? Como pues es que si yo ya sé qué hacer en esa situación, pues ya no tengo por qué preguntarle a Pablo qué hago. O sea, yo sé que lo que Pablo me diga, o puedo creer yo que lo que Pablo me diga no va a ser como mejor que mi idea, ¿no? Igual me quiero quedar con ese, entonces ya digo como, pues ¿para qué le oro a Dios o para qué le pregunto a Dios sobre esta situación? Y fíjate, sí. siento que eso pasa mucho más común en nosotros, ¿no? Y he escuchado muchas prédicas de eso, ¿no? Como que a veces quieres hacer lo que ya te funcionó en el pasado, porque quieres que te va a volver a funcionar, ¿no? Y quieres aplicar lo mismo y la misma fórmula, pero pues no tenemos un Dios de fórmulas, no es como que él siempre, si haces A, vas a recibir B. Ujú. O sea, es un tiempo que está cambiando. Y a lo mejor Salomón cayó en eso por ociosidad, porque hace tanto tiempo. Lo que, bueno, lo que yo me habló Dios en
En el devocional, perdónenme ahí por... Ya se fue. El espíritu de Lolita Ayala. Creo que no tengo que decirlo. Está Vamos bien, a, no lo vamos a digo. reprender. Poner manos. Este es el momento que estabas esperando. Sí, por fin. ah. Es o sea, yo sí creo que el ocio de ley, o sea, cuando tú estás solo en tu casa, en tu cuarto y no tienes nada que hacer, lo único que estás haciendo es estar en el celular. Escuchando un podcast. Si estás escuchando un podcast, ponte a hacer ejercicio Wow. o lagartijas o algo y salte y escúchalo con audífonos y ponte a caminar, porque sí creo que sí es un espacio de peligro. Sí es un espacio peligroso, la neta, el no tener nada que hacer, no creo que no pasen, si no, o sea, porque no hablo de que incluso como, no podemos descansar, no, porque descanso es algo que hacer. O Sí. sea, literalmente me refiero a cuando no ocupas ni descansar, ni sí es un tiempo completamente de ocio y ya le diste un chorro de vueltas a Netflix y no sabes ni qué ver y no estás ahí todo bien valiendo que eso. O sea, sí creo que ese es un momento muy peligroso y sí creo que eso podría haber sido lo que llevó a Salomón a casarse una y otra vez. Pero lo que sí pude ver, por ejemplo, yo también en el Devo, es de que es el con quién se casaba. O sea, deja tú. Bueno, no, sí está mal que se ha casado tantas veces. Sí. Pero Estás diciendo 50 bien, ¿está bien? no, pero aparte de eso, o sea, Muy sabio de tu parte. o güey. sea, la elección de personas, o sea, vamos Sí, a sí, sí. cayendo en el yugo es igual, o sea, Ujú. en el Ya, ya, en ya. lo que lo llevó a los ídolos. No podría decir que ni siquiera fue su ocio, fue con quién se casó. O sea, cuando empiezas a No, no juntarte fue con quién se casó, con quiénes se casó. con quiénes. O sea, cuando tú empiezas a ¿Quién es ese, juntarte ese, con ese, una ese? persona que trae ideologías diferentes y completamente contrarias a lo que tú crees de Dios, a cómo tú ves a Jesús. O sea, es bien, bien popular la pregunta. Estuve un tiempo sirviendo en Tercer Elemento, bueno, en uno youth, que era algo que le decían Meatbusters. Le decías a los chicos de 13 a Ujú. 18 años, Ujú. trae preguntas que quieres de la Biblia. Y yo esperaba así, cosas bien intensas. Sí me tocó una que otra como entre leve y entre intensa, como Adán tenía ombligo acá. Y yo era Oh, ¿Y tú? Au. Órale. no No. puedes dejarme con la duda, Adrián. como, eso Sí, no se va a hablar cierto, ahorita sí, aquí. cierto, a ver. No, espérense. Pero obviamente las más populares eran de, si me gusta un chico que no viene a la iglesia, sí, ¿qué opina Dios del yugo desigual? ¿O cómo le puedo hacer si me Oye, ¿te gusta acuerdas de él? los nombres de quienes preguntaron eso? Era anónimo. Podías dejarlo en una cajita así, anónimo. Y yo decía como, Pero ¿es en viste quién serio? lo puso. O sea, literalmente de 10 5 eran de noviazgo Wow. y así de ley. Y de esas 5, 3 eran de que les llamaba la atención a alguien que no iba a la iglesia. Y yo era Es que es como... la edad, bro. De los 10 a los 50. Y yo dije, no manches, si hay gente guapa en la roca, o sea, como pero hay mucha gente aquí en la roca, búscate uno que venga al grupo. Pero, o sea, yo creo que así podemos ver aquí en Salomón como cómo te traes cosas de la persona con la que Ujú. compartes tu vida. O comparten, o sea, entre todos ahí, como se casó con una egipcia, que obviamente tenía un dios egipcio, que obviamente iba a poner, mira, no molesto a tu dios, aquí voy a Con la poner... hija del faraón, bro. O sea, tenía... O sea, sí. Sí. Imagínate dónde caben 700 mujeres, para empezar. Pues una Ahora casa con imagi- 700 cuartos. No, espérate. Ahora imagínate que una de ellas era Ay, hija señor, de un llévatelo. rey de los más poderosos de la tierra. Sí. O sea, no solamente era un cuarto, imagino, una mansión completa nada más para ella. Y probablemente tenía un ídolo gigante. David va a poner ahorita la foto del palacio. Y con ahorita lo todo voy a el- dibujar con palitos y palitos. Van a ver un gráfico tridimensional a continuación Aquí lo podemos ver. Podemos- con sus habilidades no existentes de arquitecto. Entonces sí también creo que un mensaje fuerte aquí es en tu toma de decisiones. No somos... Bueno, yo ya estoy Científico. casado, así que por lo menos puedo hablar de... Tienes un poquito de Sí, autoridad. un poquito de autoridad respecto al noviazgo. Y es como, elige bien, la neta. Elige bien. Si estás viendo que tiene uno que otro ídolo, la neta no. Si le O gusta sea, el K-pop. No hablaba de eso. Ah, Pero, perdón. pero, o sea, revisa Esos bien. idols. Revisa bien qué cosas pone primero que Dios, qué cosas pone por encima de Dios. Y para empezar, primero revísate a ti mismo y no pongas nada encima de Dios y después fíjate en quién te estás fijando.
y que ponga a Dios primero que otras cosas. No te cases con la moabita, ni Ni con con la cananea. Un ni egipcio, así. Están guapos los egipcios, pero no te Ah, casas. caray. Dice la Diana, Es que me han dicho que me parezco egipcio. por eso lo Justo digo. iba a decir, a mí me han dicho que parezco egipcio. acá. Exactamente. O sea, exacto. A mí árabe. Que ¿Y están son- guapos los árabes? No, es un clásico de todos los prietos, la neta. O sea, es como, no, pareces árabe y yo. Sí, no me vas a decir que parezco europeo y canadiense acá. Es la carta fácil, ¿no? Sí, Acá para- sí, sí. Sí, pero fíjate, sí es cierto que ay, no me quiero meter tampoco en ese tema de relaciones, pero... Pero también estoy casado. Sí, pero también estoy casado y también, Así que- ay, también tengo autoridad. Ah, es cierto. GP No, no, no. ya estar casados. Nosotros acá. Pero- Y David y yo así. Wow. Ah, está bien. Ah, Van a aparecer sus números aquí abajo. Aplicado. Para que lo a ver, manden ¿quién lo pone? mensaje. Tú no lo vas a poner. Si te digo quién, Ey, tenemos un ya. interno. Este no era el propósito. Oye, este no era el propósito. Ya sé, sí, De ya hecho, sorprendió. vamos a hacer un giveaway. Una cena. Una cena con Pablo. Entonces, si quieres comprar tus Ya, boletos. O ya. con David. Ya, corte esto. Vamos a ¿Cuántas veces vamos a editar esto, verdad? Ni una, ni Eso una. quisiera, Así eso se queda quisiera siempre. editar. Nada se va a editar aquí. Todo se queda. Mi punto es, cambiándolo de así bien chuscamente de tema, todo lo que te traes, no más relaciones también. Porque escuché una frase bien chida. Si te juntas con 5 flojos, tú vas a ser el sexto. O sea, definitivamente no. Todo con lo que estés conviviendo. Como eres el pro. O sea, no está como. Ay, Es que 5 más 1, que eres tú, son 6. Ay, escuché el de. Eres el promedio de las 5 personas con las que te juntas. Ah, eso También. muy Ajá. Eso está importante. chido. Sí, sí, sí. Y ahora imagínate el promedio de 700 esposas. Yo sé otro de si estás en la habitación y eres la persona más inteligente, estás en la habitación equivocada. Wow. Ah, ¿Y aquí quién es el más inteligente? híjoles. Y yo acá analizándole. Oye, todo mundo. Nos paramos. Sorbito. Y David se queda. David, yo sí. Yo sí pertenezco. Y el Pablo regresa y, ¿qué vas a hacer? ¿Vemos la tele o qué? Sorbito. Bueno, pues cambiando de tema. ¿Qué opinan de esa...? Es que sí, ya es un hecho, y está medio chafa, pero ¿cómo entendieron ustedes cuando Dios le da esa promesa a David de que su hijo, pero obviamente sabemos que no hablaba directamente de Salomón, de que iba a construir su templo? O sea, si se acuerdan, ¿no? Como que, y ya, no sé, como que ya lo lees, ya consciente de que, pues, está hablando de Jesús, ¿no? En un futuro muy, muy lejano. Pero cuando lo lees así nomás, o como la primera vez que ustedes como que hicieron ese clic. Así como que, wow. Pero te refieres a que como que le A niega. la promesa que Dios le da. Ajá. Ajá, sí, la promesa que Dios le da. Pues tanto que se lo niega, pues ya lo platicamos. Pero él cuando le da la promesa, y tal vez que él mismo pensaba, mi hijo, el siguiente rey, es el que lo va a construir. Y luego Salomón lo construye, y a lo mejor todos los profetas que están en ese momento dijeron, ya se cumplía. Pero no es cierto. Digo, porque yo me acuerdo la primera vez que lo leí, y como que me cayó el 20, se me hizo súper... O sea, está muy loco como porque, no sé, siempre que lees una profecía y que luego se cumple ahí mismo en la Biblia, al menos a mí como que me quedo a la bestia, como, esto está bien perro. Y cuando hilo las cosas, pues, porque a veces que las lees y ni te das cuenta, ¿no? Hasta que en una prédica alguien te lo revela y ya te dices, sí, cierto. Pero como te pasa a ti, porque a mí me pasó eso a mí, tontamente, ¿no? Perdón, no tengo mucho leyendo la Biblia, pero yo cuando leí esa historia, pues, como que en cuanto la empecé a leer, dije, no está hablando del hijo de, o sea, el hijo de David, no está, o sea, está hablando de Jesús. Y yo digo que, no manches. Y luego Sí. como que empiezas a pensar en todo esto de lo que dijo Jesús, ¿no? Como que el templo, la iglesia, no es un edificio, no es... Porque a lo mejor los israelitas, el pueblo como que se quedó bien dolido de que perdieron ese templo. Spoiler alert. pero a fin de cuentas como que esa promesa que Dios le hizo se refería como pues a todos nosotros. Entonces no sé como ustedes qué De opinan de hecho, eso. yo cuando lo entendí también, lo puse ahí en el libro que hice. Ese sí Porque podemos dejar el link acá. sí, acá abajo está el link para que lo veas. Porque se me hizo muy interesante. O sea, fue el hecho de Salomón se la creyó, pero ni siquiera era para él, ¿no? Lo que tienes ahorita. Y está cura también lo que dice antes, que Dios le dice a David, ¿sabes qué? Durante toda tu vida yo he estado contigo, te he guardado, te di un nombre grande, te he bendecido y ahora tus generaciones y todo. Y termina diciendo, o sea, primero lo halaga bien machín y al final termina diciendo, por cuanto fuiste fiel, voy a poner en el trono a todas tus generaciones, algo así. A tu descendencia, creo que. Ajá. Y pues Salomón lo agarra y pues lo pone, ¿no? Pero después cuando llega Jesús,
pues pasa todo el árbol genealógico, y llega Jesús y toma esa promesa y después dice, ¿saben qué? Ahora se los voy a pasar a ustedes, ¿no? Y después pasa el Espíritu Santo y todo el rollo que sabemos. Entonces es como am, lo que decíamos hace rato, o sea, por cuanto David fue fiel, o sea, la respuesta de lo que una persona hace puede marcar no solamente la vida de tus hijos y tus nietos, sino sobre toda una generación completa, ¿no? Que fue lo que pasó también con Abraham. Entonces, a mí se me hizo bien loquísimo cuando lo entendí y muchas otras cosas que están ahí en la Biblia, lo que dices ahorita, cuando las vas leyendo y después es como, por ejemplo, se me hace bien interesante todas las profecías que decía Elías, que después por eso apedreaban a Jesús, ¿no? Porque Ujú. la gente creía que Jesús estaba usando lo que Elías había dicho y ellos creían que ya se había cumplido. O la vez en la que Jesús dijo, ¿sabes qué? Este templo se va a destruir y en 3 días se va a reconstruir, ¿no? Ujú. Entonces la gente decía, no, este está loco. Pero realmente Jesús decía, se refería a su cuerpo, ¿no? Ujú. Y de que Elías decía de que alguien va a venir y va a traer bendición y todo. Y la gente decía, no, 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 esto ya pasó. Pero pues hablaban de Jesús. Entonces en la Biblia encontramos un chorro así. Yo le llamo como joyas. O sea, son como cosas que están bien enterradas, bien No, enterradas, bien enterradas. joyitas. O joyitas. Ay, no, por favor. Somos unas joyitas. Son cosas que están súper enterradas que conforme vas escarbando y vas entendiendo como, no manches, esto tiene que ver con esto y esto. Lo vas hilando Ujú. y al final es como si fueras un detective. O sea, vas encontrando pistas aquí tiradas. Y les comentaba la otra vez que estoy viendo una serie que se llama The Chosen, que es sobre los discípulos de Jesús y cómo los fue agarrando poco a poco. Entonces ahí está curada porque te explica todas esas profecías, pero como si fuera una historia de una serie de Netflix. Entonces está interesante y vas entendiéndole más contexto a todo lo que pasa. Entonces Ujú. sí, te da ¿qué hemos dicho la otra vez? ¿Una perspectiva? Un derrame mental. Ah. De repente- Ay, no. Lo pudiste haber dejado en perspectiva diferente, pero no, de rabia mental. Oye, sí, está bien chido. Y ahorita que decías eso, tú me estás platicando ahorita, ¿no? De lo que leímos ayer, antier, en el devocional sobre, en Hechos de Esteban, lo que le pasó a Esteban, ¿no? Mm. Que a mí, la neta, hace poquito no me acuerdo por qué lo leí, y antes de que llegamos al Devo, y cuando leí me dio tristeza, ¿no? Como, no manches, ¿qué le pasó? Y ahorita que lo leí otra vez, como que más gacho. Porque siento que es parte de lo que hablábamos ahorita. Tenemos esta revelación que Jesús nos dio, ¿no? Cuando ya llegó aquí a la tierra y como que él aclaró muchas cosas para los judíos israelitas y todo eso, que ellos como tenían entendido, ¿no? Pero obviamente hubo gente que no quería entender y hasta la fecha hay gente que no quiere entender o que no se la quiere creer o lo que quieras, ¿no? Entonces se me hizo bien loco que esta persona Esteban como que tuvo ese clic, así como nosotros ahorita, ¿no? Y empezó a ver cosas y creo que tú estás diciendo ahorita, ¿no? Como él les empezó nomás a dar una clase de historia. Nada más como, güey, acuérdense desde que Abraham hizo esto y que Moisés y que no sé qué, bla, 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 bla. Y entonces, así como dice David, llega como, en teoría como por la genealogía, y llega a esta parte donde dice Jesús, ¿no? Y no, que es el hijo de Dios. Y, y el pueblo, bueno, lo que eran los sacerdotes, ¿no? Que están ahí Sí, los escuchándolo. judíos. Ajá, los judíos, porque creo que lo está en un juicio, ¿no? Cuando estaban haciéndolo esto. Y se me hace bien loco que en el momento así como más épico acá de su vida, porque imagínate, dice ahí en la Biblia que estoy haciendo un cochinero con la historia. Que estaba lleno del Espíritu Santo, ¿no? En Ajá, ese que está en el momento. Espíritu Santo y dice que le abrió la vista hacia el cielo y él vio los cielos abiertos y vio a Jesús sentado a un lado del trono, ¿no? Y me imagino que en esta emoción como de, no manches, como, dude, estoy viendo a Jesús. Y ¿sabes? O sea, lo está contando con así como que emoción porque hasta cambia un poquito como el tono del que está contando. Primero es como clase de historia y de repente pues es un testimonio como, estoy viendo esto. Y en vez de que la gente lo celebre o algo así, dice que se tapan los oídos. Se Y lo tapan los oídos para no apedrean. escucharlo y lo apedrean. Y así de, no, dude, no. O sea, por una parte, como les decía ahorita, no, pues ya se murió y pues, estoy viendo a Jesús, me morí y se fue con Jesús, ¿no? Pero no manches, qué chafa porque siento que una persona que ya está teniendo bastantes revelaciones respecto a todo lo que venía, pues, o sea, como a todo lo que pasó, todas las escrituras. Y no manches, no sé, me agüité neta cuando leí eso porque siento que se desperdició como un muy buen profeta o predicador. Pues, bueno, al menos yo cuando estaba leyendo eso, estaba pensando, ¿no? Porque hay una partecita ahí, no me acuerdo qué versículo es, pero creo que en un capítulo así, ¿no? Donde narra toda la historia que se Ujú. avienta, o todo el testimonio que da Esteban, ¿no? Y hay un momento en particular donde dice, incluso ustedes, como acusándolos yo, a los judíos, ¿no? De que, o sea, ustedes mismos son el mismo pueblo que
que ha asesinado a todos los profetas, ¿no? Y que incluso ustedes crucificaron a Jesús, ¿no? O sea, los está como condenando diciendo, ¿cuándo ha habido un profeta que no por declarar la verdad no ha sido perseguido, ¿no? O no ha Ujú. sido como atacado o lo que sea. Y yo siento que mientras le iba subiendo de tono así a su testimonio, él sabía a dónde se encaminaba, ¿no? Sí. O sea, Esteban sabía que no iba a salir de ese momento, en ese juicio, con vida. Pero al mismo tiempo, o sea, a mí me queda como una palabra con la que lo escribo, es valiente. O sea, Esteban, o Sí. sea, fue mega, mega, mega valiente de testificar de la manera en la que lo hizo, a pesar de que sabía el final que iba a tener ese momento, ¿no? Y a mí me reto un chorro, o sea, como cuántas veces, como todo lo que estamos platicando ahorita, ¿no? Como Ujú. cosas que sabes que te habla Dios, ¿no? O que sabes que son para ti o son para alguna persona cerca de ti y que por temor no las compartes, ¿no? Y no las dices porque dices, no, pues la neta, no creo, si dijera esto, no creo que la neta sería muy bien aceptado, ¿no? Como es algo bien pequeño y no es para nada ni siquiera semejante a la situación en la que estaba Esteban en ese momento, pero ni siquiera llegamos a ese punto de sentirnos pues sí, convencidos o impulsados a dar ese testimonio, ¿no? Para mí Ujú. en el Debo, digo, sí, sí, sí tienes razón, sería valiente Adjetivo. un buen adjetivo ahí para Esteban. Yo lo que a mí lo que me transmitió mucho, vamos a usar una palabra que se una frase que se utilizaba muchísimo antes cuando en los Pentecostés, Cuando era era, pentecostal. era un corazón bien, am, con, como ardiente de la palabra de Dios, Ajá. como con mucho fuego de hablar lo que Dios te estaba hablando y la Biblia, de lo que trata la Biblia y lo que Dios ha hecho en tu vida y de todo. O sea, el vato empieza resumiendo la Biblia, empieza Ujú. resumiendo todo el Antiguo Testamento Básicamente. y estaba hablando con judíos, ellos ya se lo sabían, pero lo estaba hablando y luego mete como todo lo último que había pasado, todo lo último que habían hecho. Entonces es como ese fuego de hablar y hablar y hablar. Y como, y no me importa que me voy a morir, Ujú. ¿sabes? Como no me importa que me vayan a asesinar. Esta es la palabra de Dios y esto es Jesús y esto. Y ahorita, pues como decías, la neta sí le sacamos a hablar de Dios. Sí. Tengo miedo. Ahorita en estos tiempos es complicado decir, como yo recuerdo que en la escuela dice, soy cristiano en ingeniería, donde todo el mundo se cree súper científico y Stephen Hawking es como el mega dios así y no, 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 Dios está muerto y claro que sí, que no sé qué, y yo así como el único cristiano en 40 vatos así que se creen súper inteligentes. Seguro había otro más miedoso que tú. Probablemente, Sí, probablemente, pero... siempre hay. Pero, pero es difícil, es complicado, pero siento que es cuando te estás tan entrado. Bueno, yo no he visto a Dios así como Esteban, ¿verdad? ¿Pero quisieras o no? Sí, la neta sí, jalo, o sea, no, mega, Aunque 100% tuvieras que morir en ese momento. fácil, o sea, fácil, la neta. Ah. Es que imagínate, o sea, como, Claro. Sí, sí, es que imagínate. es por eso que me da como agüite, porque estás llegando como a tu máximo éxtasis, o sea, sí, ajá, como, o sea, Sí, Goku, sí. fase Pero, lo que te 5. iba a o decir sea, como Saiyajin. Pero si es agüite para nosotros, o sea, para la humanidad de ese momento que nos perdimos del conocimiento que pudo haber transmitido Esteban, pero para Esteban, por ejemplo, Sí. el vato, o sea, estaba tan entrado que lo estaban apedreando y el vato como, perdónanos Dios, acá, imagínate, Sí, o sea, imagínate llegar a ese nivel de amor y como dijiste, de éxtasis, o sea, de que, perdónalo, y acá la piedra del vato así como un vato, imagínate. En el ojo, bro. Porque suena bonito decirlo como, ay, mira, Sí, mientras sí. moría. Como muy Pero- romántico. Ajá, ¿no? pero Sí. imagínate ahora como alguien así aventándole una piedra y que le cae acá, le empieza a As- sangrar y el vato así como, Dios, perdónalos. Sí, Y o sea, otra porque- piedra. De O sea, hecho, mira, fíjate, dice tal cual, mientras lo apedreaban, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu, cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado. Y dicho esto, No, y murió. es como, mátalo. Sí, va. De hecho, les digo que viendo esta serie se me hace interesante porque yo no había entendido la parte de los fariseos. Deja mi plumita. Es mágica. Los fariseos eran detestables, o sea, eran yo creo que peor que los nazis, porque ellos querían permanecer en el poder, o sea, nada les Ujú. podía quitar el poder, porque había en ese tiempo muchas sectas, ¿no? Los macabeos y había varios que estaban peleando por la autoridad eclesiástica y en cuanto llega Jesús dicen, ¿sabes qué? Nos va a quitar el poder, pues hay que hacerle la vida de cuadritos, ¿no?
Y lo irónico es que se juntaron todas esas sectas y obligaron a Jesús a que deshiciera, ¿no? Pues, matándolo. Entonces, cuando pasa esto de Esteban, eran a fin de cuentas un montón de fariseos que estaban inconformes con lo que estaba diciendo Esteban porque ellos Ujú. sabían que habían matado a Jesús, ¿no? Dice que cuando Jesús da el último suspiro y se rompe el velo y tiembla la tierra, la gente se da cuenta de que sí habían matado al elegido, ¿no? Y entonces mucha gente llora y se hace ahí una revuelta. Pero, o sea, la gente estaba consciente de lo que había pasado. Pero o sea, cuando tú tienes autoridad y sabes que tomaste una decisión equivocada, ¿qué haces? Pues callas al que esté ahí, ¿no? Porque si no te van a linchar a ti. No, bro, tú es la cara. Entonces los fariseos sabían el error que habían cometido, pero no estaban dispuestos a aceptarlo. Y pues por eso a cualquiera que se pusiera enfrente lo callaban, ¿no? Y aquí lo interesante es que como las plantas, cuando dan fruto, algún fruto, no todos los frutos sobreviven, ¿no? Hay muchos frutos que se mueren o se secan para que de ahí salga otro fruto. Como abono. Ajá, como abono. Entonces aquí, irónicamente, o sea, qué curada la muerte de Esteban porque murió de una manera que muchos desearíamos morir, ¿no? O sea, qué curadísima ver a Jesús y a Dios en ese momento y después, ¡fum!, simplemente pues mueres, ¿no? Prácticamente fue una muerte rápida porque pues imagino que en ese momento le pegaron guamazos por todas partes y Ay, murió, no sé. ¿no? Pero tengo un libro que también está bien interesante, se llama La voz de los mártires. Es un libro que la neta está bien perro porque te cuenta desde el Antiguo Testamento hasta, bueno, desde el Nuevo Testamento más bien, desde que murió Jesús hasta el día de hoy, historias de cómo la gente murió por Jesús. Ujú. De la guerra de Vietnam, de la Segunda Guerra, de los judíos, de la Guerra Fría. Y yo me acuerdo que tenía como 15 años cuando mi hermano me lo regaló. Y la neta te cambia la perspectiva porque ves cómo gente alrededor del mundo ha muerto. O sea, en Norcorea han muerto por hacer lo que hizo Esteban. Pero no Ujú. necesariamente vieron a Jesús antes de morir, ¿no? Ujú. Entonces, estaba bien curada porque esta parte me gustaba mucho cuando estaba más chico. Hay misioneros, ahorita ya está un poquito más legal la Biblia en muchas partes, pero hace unos años era mucho más complicado, ¿no? En Cuba, en Rusia, en países que eran completamente comunistas, estaba muy difícil introducir Biblias. Entonces, las personas que se atrevían a hacerlo, pues o eran encarceladas o los mataban. Y había un misionero que yo diría que también es como del, del pie de Esteban, que era mexicano, creo, y le decían Melo el misionero. Y este compa lo que hacía es que agarraba un montón de viejitas y les decían, ¿sabes qué? Vamos a ir a Norcorea, vamos a llevar Biblias. Entonces a las viejitas les retacaban las maletas de Biblias. Y dice que él llegaba a Norcorea y pues ahí si te gachan con una Biblia, automáticamente te matan, ¿no? Ni siquiera te llevan a juicio, es como, te cachamos, valiste. Entonces el vato llegaban y él decía que siempre que llegaban al aeropuerto, siempre oraban, Dios, tú vas a hacer un milagro. Y ya no era, ¿no? Y en cuanto llegaban, o sea, hubo momentos en los que les abrían las mochilas y Dios cegaba a los guardias. O había momentos en los que ya los habían metido a la cárcel y alguien, una vez un narcotraficante de allá llamó para decirle a la policía, ¿sabes qué? Déjalos ir, yo los estoy protegiendo. Y cosas así. Entonces, lo que dices ahorita, o sea, cuando estás ardiendo en fuego, o sea, cuando estás bien pegado con Dios, no necesitas ver a Jesús en los cielos, sino simplemente es algo que tú estás viviendo, pues, o sea, Ya. ver un Ujú. milagro de ese, o sea, cuando tu vida está al borde de la muerte, porque ahí es o pasas o ahí quedaste. Entonces, cuando no estás viendo a Jesús literal, pero estás viendo un milagro que evita que veas a Jesús en ese momento, ¿no? Que lo conozcas. Entonces es como qué perro eso, porque sabemos que después de que murió Esteban, pues estuvo Pablo ahí, ¿no? Y Pablo vio todo el rollo y de ahí fue como después Dios Era lo Saulo toca. en ese momento. Bueno, Ujú. Saulo. Pero, ¿qué de todos los demás que aventaron piedras? O sea, no sabemos qué pasó con sus historias, no sabemos si Dios también habló, levantó otros Saulos de lo que Esteban hizo, ¿no? Ujú. Porque solamente sabemos de uno, pero generalmente cuando mataban a alguien a pedradas era muchísima gente, era como un montonal de gente que apedraba, ¿no? Entonces, Saulo fue uno de ellos, pero ¿y qué de todos los demás que a raíz de que Esteban murió? Porque si no hubiera muerto Esteban, no hubiera habido un Saulo.
Ujú. que fueran, ¿no? O sea, Esteban sería el lugar de Saulo. Sí. Entonces es como unas por otras, pero no sé, como que... Sí, yo creo que definitivamente todo sacrificio que se hace por Dios no es en vano, ¿no? O sea, Ajá. al final de cuentas, tanto, obviamente, Jesús, su muerte tuvo un fruto Ujú. enormísimo, pero siento yo que puedo ver ahorita como que ahorita se me estaba ocurriendo como que Esteban literalmente como fue de los primeros imitadores de Jesús, ¿no? Porque dijo, fue suficiente para él el morir por la causa de predicar, ¿no? Y, y dice inmediatamente después de la muerte de Esteban que a partir de ahí fue cuando se dispersaron todos los Ya, seguidores de ujú. Jesús, ¿no? Todos los apóstoles y así. Y siento yo que eso fue como la La semilla, el fruto que murió y que dio como fruto que hubiera más predicadores en diferentes Ujú. partes del mundo, ¿no? Y también el fruto de Pablo, ¿no? Que vio eso y un chorro de cosas. Entonces está curada, o sea, está curada, o sea, saber que si llego, por ejemplo, yo a sentirme como que si estoy haciendo algo que va a ser un sacrificio y que no siento que vaya a ver el fruto, o sea, confiar en que sí lo va a ver, o sea, sí va a tener Ujú. un resultado que aunque a lo mejor no pueda llegar a verlo, va a existir, ¿no? A lo mejor más Ya. adelante. Bueno, Ujú. Sí, sí, todo obra para bien. ujú. Aquellos que lo aman. Ay, sí. Entonces, Es que lo ¿qué? acabo de leer. ¿Cómo les ven si con este tema cerramos? Ya. Se está poniendo buenísimo, ¿eh? Se está Sí, poniendo vienen cosas muy chidas. Nos estamos poniendo bien religiosos, me encanta. hagan su debo, Buena Hagan su onda. debo. Ah. Hechos En están, buena onda. Hechos está muy Ya, ya, chido. aquí en Yo Compas. sé que muchos de ustedes no andan ahí jugándole al valiente, pero... Flaqueándola, flaqueándola. Pero también sabemos que está difícil, o sea, también. Pero sí se puede. Se puede un día a la vez, como dice la canción. Mi Cristo. Entonces, pues muchas gracias por habernos escuchado. Lean Hechos. Y para Y que se pongan en Reyes. contexto. Y Reyes. y Yo lo pongo Reyes. para dormir. Buena onda. No, no hagan Es eso. No, neta, no, es pero- neta. Ayer le dije, Alexa, pon Hechos. Y ya. Y estaba justo la parte esa de Esteban. Y aprende por osmosis el David. Ajá, no, neta, sí fue como... Con la almohada pegada a la cabeza. Bueno, pero léanlo en la mañana también para que inicie su día con todo y se inspiren ahí en la vida de Ya. Dice el Salmo 1 que medites de día y de y noche. Ah, mira, ya de noche. Mm, De noche, Y un le buen dan en la sueñito. mañana. No lo Aparte- está meditarlo. Ah, aparte mimir, no es lo duermes mismo. bien a gusto, la neta. Entonces tengan una bonita semana. Nos vemos la siguiente semana, ahora sí. Ya. Adiós. Con todo. Bye.